Les voy a presentar ahora a nuestros invitados de hoy. Carlos Ingaramo, él es investigador del fenómeno OVNI, fundador del grupo Hemisferios, especialistas en la investigación de campo, integrante de la Red Argentina de Ovnilogía. Por otro lado, está con nosotros el licenciado Juan Acevedo, psicólogo, especialista en la investigación de fenómenos paranormales e integrantes del grupo SIFO, autor junto al doctor Berlanda del libro Los Extraños, y también el doctor Néstor Berlanda, médico psiquiatra, integrante del equipo interdisciplinario del Programa Provincial de Salud Mental de Santa Fe, creador del grupo SIFO, Círculo de Investigadores del Fenómeno OVNI. Bueno, la verdad, impresionante el testimonio de Julio Plattner. ¿Ustedes cómo lo ven? Creo que sobran las palabras, ¿no? En respecto a lo contundente del relato de Julio. ¿Sí? Además, dentro de la investigación OVNI, dentro de los testimonios OVNI, la sencillez de Julio habla por sí sola. Sí, es lo que más llama la atención. Bueno, vamos a ver ahora un informe sobre abducciones. La nariz era una cosa chiquitita y la boca era una cosita así, chiquita. Yo lo único que te digo que sigo viendo y es como que eso es lo que me preocupa, es como una obsesión. Yo lo único que veo son los ojos de estos seres, nada más. Y lo que sí, que clarito me acuerdo eran unas manos finitas y unos dedos finitos y largos. Y de este lado los tenía yo, que me tocaban así, como que se le movía, como que si se rieran, ¿no? El tema de las abducciones por entidades anómalas representa un verdadero desafío para la construcción del pensamiento moderno, tanto por sus implicancias en el plano de lo científico como de lo filosófico, abriendo nuevas perspectivas en la búsqueda de un mayor entendimiento del hombre y su entorno. El estudio de este fenómeno no apunta a una explicación técnica, sino a la lectura de los acontecimientos, dado que los mismos, interpretados en su globalidad, denotan un sistema simbólico en su constante expresión. A partir de la década del 80, los casos de abducciones comenzaron a sucederse con mayor frecuencia. Los procedimientos son los mismos y los seres involucrados responden a similares características. Pero el fenómeno ya no es solo patrimonio de desprevenidos conductores de caminos solitarios, sino que la experiencia comienza a invadir la privacidad, incluso de los dormitorios. En Argentina, la experiencia de abducción sigue patrones similares a la de otras partes del mundo, al igual que la tipología de los seres involucrados. La experiencia de abducción, en la mayoría de los casos, es como un camino de iniciación arquetípico, con su invariable secuencia de separación, traslado a otros planos y regreso. En la literatura sobre ovnis, la etapa de separación es conocida usualmente como abducción, pues principalmente, aunque no siempre, el individuo siente que lo llevan en contra de su voluntad, o por lo menos sin conocimiento y sin previo aviso. Entonces es llevado a un mundo totalmente distinto, donde es sometido a un cierto tipo de inspección ritual, de examen tanto físico como psíquico. En el contexto del universo OVNI, esta fase de la experiencia es usualmente denominada como el examen y aparece bajo la forma de un examen médico del tipo que uno se imagina habría de tener lugar en un relato de ciencia ficción. La etapa final del camino, el regreso, que usualmente tiene lugar en la misma localidad física, generalmente se ve marcado por sensaciones de confusión, desorientación, pérdida de un espacio de tiempo y deterioro de la memoria. Pero habitualmente también aparece la sensación, aunque vagamente comprendida, de que algo extraordinario ha ocurrido, que ha de dejar una huella indeleble en la vida del secuestrado. Quizás esto sea lo más importante de la experiencia de la abducción.
El testigo sufre lo que se denomina una reestructuración de la conciencia, en donde cambia totalmente su visión de la vida y del mundo. Por otro lado, hay pautas comunes, tanto psíquicas como biológicas, en los abducidos, hecho que se da en todas partes del mundo. No es abducido quien quiere, sino quien puede de acuerdo a una determinada constitución psicobiológica. En la mayoría de los casos, los seres asociados a las experiencias de abducción se presentan como de 1,20 m de estatura, cabeza voluminosa calva, rostro inexpresivo, piel grisácea, manos y brazos largos, desproporcionadamente largos, y el rasgo más sobresaliente y más común en todos los casos, enormes ojos negros y profundos, y una característica notoria, falta de nariz y labios casi inexistentes. Tanto físicamente como en su comportamiento es posible reconocer el sello de la medida humana. Sus lánguidas y endebles figuras, su repetitiva y evidente androginia, símbolo perfecto de la unión de los opuestos complementarios básicos, lo femenino y lo masculino. En definitiva, se lo supone de origen extraterrestre, que llegan a la Tierra desde el espacio exterior y raptan a determinadas personas. El fenómeno de abducción es algo real, pero quizás no con la acepción que nosotros le damos al término. Hay evidencia de que algo de naturaleza desconocida se imprime en nuestra realidad consensuada. Extrañas marcas de quemaduras, cicatrices inexplicables, traslaciones de vehículos, testigos acompañantes que pueden certificar parte de la experiencia. Hechos que indican que algo ha pasado, algo que escapa a nuestra comprensión, pero que no prueba ciertamente que haya seres extraterrestres vinculados en la experiencia. El fenómeno de las abducciones es un fenómeno mundial, tanto es así que Steven Spielberg está haciendo una miniserie que se llama Abducidos, en la cual cuenta 50 casos de abducciones que sucedieron en Estados Unidos. ¿Cuántos casos habrá en Argentina? Nosotros al menos hemos podido trabajar con 30 casos. Hay una cuestión que es muy importante. A diferencia de lo que se trabaja en otras partes del mundo, como Estados Unidos, que hay una costumbre por recolectar casos, ¿sí? En nuestro caso particular, junto al doctor Néstor Orlando, pensamos que es... Ustedes dos trabajan con este tema trabajamos juntos. Creemos que es preferible tener pocos casos, pero trabajarlos en extenso. Aparte, del otro problema es que en los próximos tiempos, digamos, quizás estos casos hayan empezado a incrementarse a partir justamente de la difusión que ha tenido el fenómeno. Como que la gente se anima a hablar, ¿no? Que la gente se anima a hablar, o que de pronto los fenómenos que no tienen explicación ya se lo empieza a vincular al tema de las abducciones, aunque quizás no tenga que ver con esto. Es decir, de pronto una persona que ve una luz en el camino y tiene un poco de tiempo perdido, lo asocia con que algo le pasó, que fue raptado. Entonces ya empieza a transformarse un caso cuando en realidad hay un espacio de tiempo y una luz, nada más. Qué difícil debe ser darse cuenta quién es un abducido y quién no. Por eso en los 30 casos, no todos los casos fueron casos reales y concretos de abducción. Y por eso es tan importante el testimonio de Julio, porque ocurrió en el año 1983, donde todavía el fenómeno no estaba tan masificado. Es muy importante tratar de recolectar estos casos vírgenes, digamos, porque verdaderamente dimensionar el fenómeno en sí de la abducción. ¿Y qué tienen en común los abducidos? Dentro de las características, hay en muchos casos de los que nosotros pudimos recolectar dentro del país, e inclusive también con el exterior, digamos, hay en muchos casos situaciones conflictivas de la infancia, por ejemplo, problemas en la infancia o enfermedades. Hay determinadas conductas, digamos, que no significa que tenga una enfermedad, sino que es como que la persona adquiriría desde chico una cierta gimnasia. Una predisposición. O una cierta gimnasia para desplazarse a otras realidades, o a otros planos, o entrar en otros estados no ordinarios de conciencia. ¿Pero esta preparación es psíquica o es espiritual? Es psicobiológica. La espiritual no podemos dar cuenta. ¿Vos, Julio, qué opinás? Bueno, yo no estoy... ¿Vos sentís como que tenías una predisposición a esto? No, yo nunca, digamos, sentí que estaba predispuesto a que
me ocurrirá esto. Lo que sí, bueno, a partir de ese momento sí, me interesa el tema y digamos, estaría dispuesto a que en cualquier momento, bueno, si tuviera otra oportunidad de saber algo más y contactarme con ellos, estaría dispuesto. Claro. A mí lo que me llama la atención es que no piden permiso, ¿no? Pues es terrible. La sensación que uno debe sentir es, ¿cómo? Claro, yo pienso que si a uno, digamos, se le presentara un caso tan extraño, con seres distintos a nosotros, y bueno, en ese momento se asusta y bueno, no creo que se preste a que lo lleven o lo secuestren, digamos, en ese caso. Bueno, tenemos muchísimo más y en el próximo bloque las palabras de Ingramo, que está con nosotros. Ya volvemos. Seguimos analizando un caso de abducción en Misterios del Universo y ahora las palabras de Carlos Ingaramo, quien es investigador del fenómeno OVNI y tiene otra visión de este tema. ¿Cómo lo ves? Mira, en base a la experiencia que acumulamos con nuestros compañeros del grupo Hemisferios, del grupo CEFU, tenemos que dejar en claro algo. Llevamos más de 1000 casos estudiados en 15 años y realmente la frecuencia de aparición de supuestas abducciones o abducciones es muy baja. Esto tomando en cuenta recorridas de campo, inclusive en el propio lugar de origen de Plantner, en la zona de Winifreda y demás zonas del país que hemos recorrido. A nosotros siempre nos llamó la atención que entre lo que nosotros describimos como un fenómeno natural y puro, es decir, un testigo que no espera que lo vayamos a entrevistar, sino que está haciendo su vida cotidiana y aparecen de repente bajando de un auto 3 o 4 personas que le empiezan a preguntar si vio algo, es que este tipo de fenoménica, como decía, no se da demasiado. Nos hemos topado con algún que otro caso que no se pudo investigar en profundidad por circunstancias de la vida. La cuestión es que sobre la abducción, nosotros, aún tomándolo en cuenta, hacemos dos diferenciaciones muy claras. Una es la abducción como la de Plantner, un caso sencillo, no violento, nos contaba él fuera de micrófono. No traumático, ¿no? No traumático, donde, bueno, sí, llamaría la atención el hecho de por qué le sacan sangre, en especial, cuando con una muestra de cualquier ser humano ya podrían tener, a través de ingeniería genética, muchísima más cantidad de sangre de la que necesitarían si es que tuvieran que andar sacándole a cada rato a una persona. Y después está otro tipo de abducciones que son complejas, que en parte comparto con ellos, con Berlanda y con Acevedo, el hecho de que quizás tengan algo que ver con la propia o rincones de la mente humana. ¿Por qué? Porque generalmente no hay un ovni asociado, es decir, es difícil encontrar, difícil, no imposible, personas que hayan visto que otra persona haya sido secuestrada. Decíamos en el comienzo del programa que algunos investigadores sostienen que de cada 100 hay uno que es real, pero él tiene una marca. Esto no puede ser de la mente. Por eso digo, uno no niega la posibilidad de la abducción y hay variada cantidad de casos en la Argentina, un límite, que dan pruebas fehacientes de, bueno, que podría ser verdad. Porque en el tema OVNI nos manejamos más que con certezas absolutas, siempre con probabilidades. Es decir, uno llega a un punto en el que no puede participar de la experiencia que tuvo el testigo. ¿Ustedes cómo ven el tema de la marca que tiene él? Es que el tema es bastante complejo, porque cuando se dice que tiene que ver algo quizás la conciencia, automáticamente se piensa con que o hay un trastorno mental o esto no lo puede hacer la mente. Pero no estamos hablando de un fenómeno convencional, no estamos hablando, cuando hablamos de estados no ordinarios de conciencia, no estamos hablando ni de que la persona tiene alguna patología o que es algo común. Es algo que está en el límite, es algo que obviamente se imprime en esta realidad consensuada, como decía el informe. Y es ese algo que justamente la ciencia tiene que investigar. A Julio le pasó algo real y concreto, que le dejó marca y que tiene a su vez un testimonio, como decía Carlos, muy redondo, muy sencillo, muy concreto. Un testimonio que por otro lado desde el 83 hasta la fecha fue igual, no varió en nada, lo cual es muy importante también para dar credibilidad al caso. Y el mayor punto es, ¿qué
qué es lo que le pasó. No hay ninguna prueba que nos pueda a nosotros decir de que hubo un ser extraterrestre tomándolo a Julio y sacándolo de la camioneta. Pero ¿y esto que tiene en la mano, entonces qué? Es un fenómeno que le pasó, es algo que le pasó, pero no sabemos qué. Si nosotros pretendemos hacer ciencia, tenemos que basarnos con evidencia y con investigación. Sabemos que algo le pasó, podemos llegar a que Julio, el fenómeno que le pasó es real, concreto, no miente, fue un fenómeno real, pero no sabemos qué. ¿Y los otros casos que ustedes investigan?